Vamos a ver, en este episodio, a otro importante padre apologista cristiano gentil. En este tema, Forjadores del Cristianismo en su segunda edición. Parte 24. Orígenes. Orígenes en griego, Orígenes, hijo de Horus, en latín, Orígenes Adamantius, en algunos textos antiguos, también Orígenes o bien Origines, Alejandría, 185, Tiro Cesarea Marítima, 254. Es considerado un padre de la Iglesia Oriental, destacado por su erudición y, junto con Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, uno de los tres pilares de la teología cristiana. Era un discípulo de Clemente, y lo sustituyó como obispo cuando éste murió, convirtió a la escuela de Alejandría en una célebre escuela de teología, y su corriente de pensamiento que trajo muchas controversias, y finalmente fueron condenadas fue llamada, origenismo. Orígenes creyó en la enseñanza alegórica de las Escrituras y en la reconciliación entre la fe cristiana y la filosofía griega, como en todos los padres apologistas vistos anteriormente. Pero tenía un gran problema. Él era muy mujeriego y tenía debilidad en esa área. Un día Orígenes estaba leyendo un pasaje de las Escrituras que dice, hay quienes se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. Orígenes, considerado un maestro, e interpretando literalmente lo que tenía que interpretar alegóricamente, se buscó un médico y se castró. Veamos qué dice la web al respecto. Sin embargo, inquieto porque su popularidad entre las féminas diera lugar a equívocos, tomó muy al pie de la letra la frase de Jesús, hay eunucos que asimismo se han hecho eunucos por causa del reino de los cielos, y se mutiló. Mateo 19:12. Fue una acción inmadura e impulsiva que posteriormente deploró. Tomado de gabrielpiquiatria.wordpress. La emasculación. Veamos otra página. Hay que tener en cuenta que, según las ideas de la época, Orígenes no podía recibir las órdenes por ser eunuco, ya que se castró él mismo en su juventud, en un arrebato de ascetismo. Tomado de es.wikipedia.org, Orígenes, note 3. Orígenes era un gran orador y cada vez que se paraba en la cátedra, la fama iba creciendo, tanto que gobernadores venían para escuchar sus discursos. Una de sus obras más importantes es conocida como Hexapla. En Hexapla, su obra más importante, Orígenes realizó una crítica textual de las versiones bíblicas que conocía, dispuso, en 6 columnas paralelas, el texto hebreo transliterado al griego, y 4 traducciones griegas, la Septuaginta y las realizadas por Áquila, Símaco y Teodosión. Tomado de Microsoft Encarta 2009. En Orígenes vemos también una denuncia sobre la interpolación de las cartas de los evangelios. En sus libros, aseveró que conocía más de 20 versiones de los evangelios, quejándose por el pésimo estado de conservación de esos documentos, y por las malas interpretaciones que hacían aquellos encargados de copiarlos. En su libro sobre los principios, refiriéndose a estos, dice, hay cosas que se nos refieren como si fueran históricas y que jamás han sucedido, y que eran imposibles como hechos materiales, y otras, aun siendo posibles, tampoco han sucedido. Y esto es un dato importante que debemos de tomar en consideración, ya que esta práctica de insertar supuestas tradiciones orales, comentarios, o notas marginales del traductor o el escriba en los textos, se hace más evidente en el transcurso del debate dogmático de la Trinidad. Como el caso emblemático de Yohanan, Juan 7, 53, 8-11, o primera de Yohanan, Juan 5, 6-8, que no aparece en ninguno de los textos griegos más antiguos. Orígenes decía, la Biblia tiene 3 niveles de interpretación, el sentido literal, el sentido moral y el sentido intelectual. Además, está considerado el fundador del método alegórico de interpretación de las Escrituras. Enseñó el principio del sentido triple, que se corresponde con la división triple de la persona en cuerpo, espíritu y alma, entonces un concepto aceptado. Tomado de Microsoft Encarta. Anexo más información al respecto. Orígenes es el más importante representante de esta escuela. Partiendo de 1 de Corintios 2, y Gálatas 4, 21-31, sistematizó la interpretación de la Escritura de esta manera. A. En la Escritura tenemos un significado según la carne, el sentido literal. B. La Biblia también puede ser entendida según el alma, el sentido moral. C. Finalmente se puede entender según el espíritu, el sentido espiritual o místico. Tomado de
La Biblia en la historia, página 348. Conceptos que aún se mantienen en el cristianismo. Veamos algunos fragmentos de las homilías de Orígenes que son tomadas por la Iglesia cristiana. Según un adagio de los padres, la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. Orígenes, homilías. En Levíticos 5:5. Y también dice, el sentido de la Escritura, en Catecismo IC 115-119. Según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la Escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura en la Iglesia. El sentido literal es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. Tomás de Aquino S. Th. 1,1,10,ad1. El sentido espiritual. Gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. 1. El sentido alegórico. Podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo. Así, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. Cf. 1 Corintios 10:2. 2. El sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos, para nuestra instrucción, 1 Corintios 10:11, cf. Hebreos 3:4-11. 3. El sentido anagógico. Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna, que nos conduce, en griego, anagoge, hacia nuestra patria. Así, la Iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste. Cf. Apocalipsis 21:1, 22:5. Tomado de corazones.org/diccionario/interpretación/bíblica. Como vemos aún Orígenes, con sus conceptos de interpretación se mantiene vivo, en la Iglesia cristiana actual, donde es más importante la interpretación que pueda tomar la Iglesia, que el razonamiento lógico, que arroje el texto, en concordancia con todo el Tanaj. La interpretación aislada y fragmentada de los textos, es la forma común y corriente, que usa el cristianismo para sacar su interpretación. Ahora bien, paralelamente a los conceptos y a la teología de Orígenes, algo está ocurriendo en el judaísmo. ¿Qué está ocurriendo en el judaísmo? Se está produciendo la Misná, la repetición de la ley oral, alrededor del año 200 después de Cristo, es decir, está ocurriendo dos líneas paralelas de pensamiento con respecto a la Torá. En otras palabras, mientras en el cristianismo se están dando debates teológicos, en el judaísmo está ocurriendo otro tipo de debate, pero no de carácter teológico sino de carácter legal, de cómo aplicar la Torá en el exilio o cautividad. En la Misná se enseña que lo más importante en la interpretación bíblica es su sentido literal. Por lo tanto, Orígenes comienza a enseñar a los cristianos que hay que evitar el error de los judíos, que interpretar la Biblia literalmente, o carnal como lo calificó, es un error que debemos evitar. Pero, irónicamente fue el sentido literal radical incorrecto, que aplicó Orígenes en su juventud, que lo llevó a autocastrarse. Quizás sea por eso, que lejos de aprender de su error, de forma obtusa, enseña que es un error ver cualquier texto en su sentido literal. En el judaísmo, no se acepta otro nivel que viole su nivel literal, es decir, que aunque existe otros niveles de interpretación en el judaísmo como remes, dras y sod, jamás estos niveles pueden desviarse del nivel pesat, o pasat, sentido literal, del texto. Ahora bien, con Orígenes se levanta una generación de teólogos cristianos, que huyen de todo lo que sea la interpretación literal de las Escrituras, sustituyéndola por una interpretación alegórica de las mismas. Orígenes decía que el cristianismo era superior al judaísmo, y dedicó parte de su vida a buscar cada palabra del texto bíblico, para darle una interpretación alegórica desde su perspectiva. Decía Orígenes, aplicando alegóricamente las Escrituras, donde quieras que encuentres caballo en la Biblia, eso significa voz,
donde quieras que encuentres la palabra hoy, significa esta edad presente, donde quieras que encuentres la palabra levadura, significa enseñanza, donde quieras que encuentres las palabras plata y trompeta, significa palabra, etc. Ahora escuche esto, donde quieras que encuentres tesoros o secretos, significa filosofía griega según Orígenes. Seguía diciendo Orígenes, que Dios es uno, pero ese Dios uno y único se nos ha revelado como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Decía Orígenes que Jesús es el Hijo de Dios, voluntariamente se despojó de su divinidad para poder realizar la obra de la redención, una vez que la obra de la redención concluye, Él retorna a su divinidad. Cuando Orígenes dice que Dios se revela como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, eso no es Trinidad. ¿Por qué? Porque al momento que Orígenes dice que el Hijo se despojó de su divinidad, ya deja de ser trinitario. ¿Por qué deja de ser trinitario? Para poder ser trinitario significa que el Hijo es coigual con el Padre, coigual con el Espíritu Santo. Aunque hay elementos trinitarios en Orígenes, no podemos decir que sus conceptos son iguales a los conceptos de Trinidad, declarados por los credos y concilios católicos que hubo luego. El gran esfuerzo intelectual de Orígenes, fue como explicar un intermediario divino en forma humana que pueda dialogar con los humanos, y aunque dicho intermediario sea divino es inferior porque está subordinado al Padre. La respuesta de Orígenes para explicar esto fue la siguiente: Jesús es divino, pero menos divino que el Padre. El Padre es el Dios superior, el Hijo es un Dios inferior, pero de su misma esencia, y con acceso, y poder del Padre. Esto dividió la escuela de Orígenes en dos grupos. A. Un grupo que afirmaba que el Hijo era divino pero menos divino que el Padre. B. Y otro grupo que afirmaba que el Hijo era divino pero igual al Padre. Es entonces que por primera vez comienza a decirse con Orígenes y su escuela, que la manera por la cual el Hijo es divino e igual al Padre, es porque participa de su propia sustancia. Recuerde algo, para Tertuliano, sustancia es un elemento legal, el reino de Dios. Pero ahora con Orígenes el término sustancia viene a ser un elemento biológico, químico. ¿Ven cómo cambian los conceptos, y cómo evolucionan? Con respecto al Espíritu Santo, ¿qué dijo Orígenes? El Espíritu Santo no es una persona, no es una criatura, es una emanación del Padre, es una manifestación de la presencia del Padre pero no una persona diferente. El cristianismo de Orígenes creía en la reencarnación, y él afirmaba que el cristianismo que no creía en la reencarnación no era auténtico. ¿Por qué Orígenes afirmaba esto? Él decía la creación es eterna, pero no toda la creación es física o corporal. La primera creación de Dios fueron espíritus pensantes, y por ser espíritus pensantes decidieron multiplicarse. Los espíritus pensantes que decidieron multiplicarse, se convirtieron en almas. ¿Qué tipos de almas? Según Orígenes se formaron tres tipos de almas con diferentes rangos. 1. Los demonios, los cuales cayeron de su perfección original y fueron las almas que cayeron más abajo, el abismo. 2. Las criaturas terrestres, seres humanos, que cayeron en un punto intermedio, no tan abajo como los demonios pero cayeron en la tierra. 3. Las criaturas celestiales, ángeles, que no tienen cuerpos terrenales sino espirituales. Esos quedaron en el aire. Vamos a resumir a Orígenes: las almas, que son el resultado de la decisión de los espíritus pensantes de multiplicarse, unas cayeron bien abajo, bajo la tierra, que son los demonios, otras cayeron en el medio, de donde somos los seres humanos, y otros cayeron en los lugares celestiales, que son los ángeles. Continuando con Orígenes, él decía, que debido al hecho de que esas almas en cada uno de sus niveles tienen una chispa del espíritu pensante original, todas estas almas tienen la oportunidad de regresar a su estado original. ¿Cómo pueden regresar a su estado original según Orígenes? Por medio de la reencarnación. Mis amigos, según lo que dice Orígenes, nosotros interpretamos que Satán o a Satán, acusador, y los demás engañadores, van a tener una oportunidad de salvarse y de regresar a su estado original de espíritus pensantes, puros, limpios. Acuérdese que Orígenes estaba influenciado por el platonismo, y él decía que no podemos salirnos del cuerpo y reencarnar en un nivel de vida superior al nuestro, es decir, estamos atrapados en la cárcel del cuerpo. Según Orígenes.
¿Qué hizo Dios para librarnos de esta atadura? Enviar al Hijo que se hizo carne. Cuando el Hijo se hizo carne trajo consigo la revelación para encontrar el camino de vuelta a los espíritus pensantes. Por lo tanto, la única manera que nosotros podemos ejecutar el proceso de purificación y ascensión según Orígenes, es a través de la sabiduría y de la revelación que trajo el Hijo. Por lo tanto, para Orígenes la salvación es sinónimo de iluminación. En otras palabras, según Orígenes la salvación no es el perdón de los pecados, sino la iluminación del conocimiento que necesitamos para poder reencarnar, e iniciar el proceso de ascensión hacia el destino final, que son los espíritus pensantes. Amigos lectores, con Orígenes tenemos el movimiento con mayor influencia en el pensamiento cristiano, que jamás pudiéramos imaginar en estos días. Es interesante que ustedes sepan dos opiniones sobre el pensamiento de Orígenes, y dichas opiniones son el resultado de seminarios donde se reúnen todos los teólogos cristianos del mundo, y en ellas analizaron las influencias de Orígenes en el pensamiento cristiano. Seminario de Filadelfia. En su opinión ellos dijeron, Orígenes acerca de las cosas materiales, jugó al griego, e introdujo ideas griegas y fábulas extrañas. Siempre estuvo consultando con Platón y se mantuvo con los escritos de Numenio, Cronio, Apofeles, Nicomaco, Moderatu y los distinguidos hombres del grupo de Pitágoras, usando los libros de Armar y Cornuto el estoico, de quien aprendió los principios de interpretación figurativa, como empleada en las religiones de misterios de los griegos, y todo esto lo aplicó a las Sagradas Escrituras. Seminario en una universidad bautista de los Estados Unidos. Ellos opinan, cuando llegamos a Orígenes hablamos de él, como el que hizo más que todos para crear y dirigir a los creyentes a la apostasía a través de los años. De hecho, podría ser legítimamente dicho que tuvo la más grande influencia de corrupción en la Iglesia, y en la interpretación de las Sagradas Escrituras como ningún otro hombre lo haya hecho jamás. Pero, ¿qué opinan los cristianos católicos hoy sobre él? Veamos. Las enseñanzas de Orígenes contienen muchas especulaciones sobre temas en que la Iglesia de su época no se había definido. Algunas de sus ideas especulativas, como la apocatástasis, fueron consideradas erróneas a la luz del desarrollo posterior de la doctrina católica, que por otra parte ha aceptado la validez del resto de sus enseñanzas. Entonces, mis amigos, ¿se mantienen o no las enseñanzas de Orígenes vigentes en las iglesias cristianas de hoy? En el próximo episodio, veremos, si el Eterno lo permite, a otro gentil, que no es considerado como padre apologista, pero sí tuvo el suficiente poder para definir reglas en el cristianismo. Parte 25. Constantino. Saludos a todos. Salom. Elisa ben Medahim.